Vamos a invitar a la congregación a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre, en esta mañana una vez más nos gozamos al estar ante tu presencia. Gracias por nuestros amigos, por cada hermano o hermana que fielmente te sirve en este lugar. Oh Padre, al continuar el estudio del Apocalipsis, suplicamos, rogamos que esa unción de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu nos ilumine y que tu Espíritu sea el que haga que tu palabra llegue a ser viva y eficaz. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, Padre, y que podamos sentir, Señor, que tú nos hablas a través de este libro del Apocalipsis y nos prepara para el día de tu venida. Sé con nosotros en estos momentos, en tus manos nos entregamos. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos amigos. Vamos a continuar nuestro estudio que comenzamos el sábado pasado. Algunos vinieron el miércoles. Continuamos el estudio, así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hoy, terminando con el capítulo 3. Hermanos, es importante entender el capítulo 1, versículo 1. Porque allí está la clave para ver todo lo que será el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis comienza la revelación de ¿quién, hermanos? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Hermanos queridos, 4 cosas importantes. Primero, revelación. El libro de Apocalipsis está revelado. Número 2, viene a través de la persona de Jesús. Número 3, el Apocalipsis y toda profecía tiene origen divino porque Dios lo dio. Y número 4, estas profecías tenían su cumplimiento allá en las iglesias de Asia Menor, pero ese cumplimiento dice que llegaría hasta el tiempo del fin. Muy importante entender con esta parte de inicio del libro de Apocalipsis. Porque de aquí es que tú y yo podemos entender mejor el panorama del libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, nosotros estuvimos estudiando, vamos a hacer brevemente un pequeño resumen. Que toda revelación comienza ¿en quién, hermanos? En Dios. ¿Quién es el único que puede traer la comunicación entre el cielo y la tierra? Cristo Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Toda comunicación entre el cielo y la tierra es a través de Jesús. Jesús envía al ángel. El ángel llega a Juan en la isla de Patmos y Juan escribe este mensaje para 7 iglesias. Ese es el propósito del libro del Apocalipsis. Y vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, por favor. Quiero que miremos bien, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que el Apocalipsis fueron 7 iglesias, 7 cartas que se enviaron. No, es un solo libro, es un solo rollo y es un mensaje que se debería dar claro en 7 iglesias distintas. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Así comienza, Juan a las 7 iglesias. Luego versículo 11. Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Un rollo, no habían libros como estos, como los que tenemos hoy. Eran pergaminos, eran rollos. Y a Juan se le ordenó, escribe todo lo que ves, todo lo que se te está mostrando, debe escribirlo en un rollo y envíalo, singular. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Miren conmigo ahora el capítulo 2, versículo 7. Al término de cada iglesia es el Espíritu el que habla a las iglesias. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora capítulo 1, versículo 3. Una persona era la que leía. Una persona. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro.
Hermanos, no eran 7 cartas que se escribieron, un rollo, un solo libro, pero que un mensajero lo llevaba, y ese mensajero llegaba a Éfeso y leía ese mensaje específico para Éfeso. Seguía el caminar, 35 millas al norte de Éfeso estaba Esmirna, y allí leía el mensaje a Esmirna. Y ese mensajero seguía a Pérgamo, más arriba todavía, venía y leía el mensaje para Pérgamo. Un solo libro, uno solo lo leía, pero muchos lo escuchaban. Pero ese mensaje tenía su origen en Dios. Toda profecía comienza con Dios. Es importante que tengan eso en mente, porque el mensaje a la iglesia de Teatira aparece una profetisa, que lo vamos a ver en esta mañana. Ahora, el mensaje a las 7 iglesias. En este mensaje, hermanos, una vez más, es importante que entendamos lo siguiente. Primero, que eran 7 iglesias literales que existían en el tiempo de Juan. Juan quizás había visitado algunas de esas iglesias. Por cierto, Juan era el pastor, fue un tiempo el pastor de la iglesia de Éfeso. Juan conocía la situación de Esmirna, conocía Pérgamo, conocía Tiatira. Estas iglesias eran todas conocidas allí en Asia Menor. Ahora, no solamente existían estas iglesias, existían otras iglesias alrededor. Esta iglesia de Filipi, ¿esa es la iglesia de qué? Filipo. Por acá usted va a ver, y va a ver la iglesia de Galacia, Gálatas. Y así habían otras iglesias. Al lado de la Odisea estaba la iglesia de Colosenses, que Pablo le escribió, y la iglesia de Hierápolis, otra iglesia que estaba al lado de la iglesia de la Odisea. Así que habían diferentes iglesias, pero que Dios escogió esas 7 iglesias con un mensaje especial para cada una de ellas, pero que también ese mensaje puede hablar a nuestros corazones también. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que las iglesias estaban pasando dificultades. Cada iglesia tenía su diferente problema, su diferente necesidad, su diferente lucha. Pero gloria a Dios, que es Jesús quien trae el mensaje. Es Jesús que viene y camina en medio de sus iglesias. Cuando Jesús aparece en medio de los 7 candeleros. Hermanos, el libro de Apocalipsis, y amigos que no estuvieron la vez pasada, el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Y estos candeleros representan la iglesia de Dios. Y el hecho que estos candeleros estén encendidos es que Dios ha escogido a su iglesia como la única que puede iluminar este mundo. Una vez más, la iglesia es el único medio que Dios dispone para iluminar al mundo. Ahora, la pregunta es, como la historia de nuestros niños, ¿estamos siendo la luz del mundo? ¿Estamos siendo la sal de la tierra? Ahí está la pregunta, y eso es lo que vamos a tratar de estudiar en el mensaje en esta mañana. Si tú y yo, como esos candeleros que están encendidos allí y que Cristo camina en medio de esos candeleros, tú y yo estamos siendo esa luz del mundo. Cristo, sabiendo que una de esas iglesias no estaban en las mejores condiciones, aún Cristo viene y camina en medio de ella. Es Cristo que trae mensaje a la iglesia, es Cristo que amonesta a la iglesia, es Cristo que llama a la iglesia a despertar. Hermanos queridos, cuidado, porque he escuchado de varios que andan viendo programas aquí, programas allá, predicadores aquí, predicadoras allá, pero sus vidas continúan lo mismo y nada pasa en su vida ni en la iglesia tampoco. Hermanos queridos, el único que puede despertar la iglesia, el único que puede traer amonestación y una nueva esperanza para nosotros y para nuestra iglesia es Cristo hablándonos a través de su palabra. Es Cristo, no es ningún hombre, no es ninguna mujer, es Cristo que viene, ilumina a su iglesia, la bendice, la restaura y una vez más esa iglesia sigue siendo la luz en este mundo. Ahora, estas iglesias tenían dificultades. Hermanos, habían ataques externos y ataques internos. Entre los ataques externos podemos ver que estaba primero el ataque de parte de los judíos.
Luego el ataque de parte de los romanos. Y luego, tristemente, se unió la parte de falsas doctrinas, de algunos que apostataron de la verdad, se unen con el imperio romano y atacan a la iglesia verdadera. Esos son los ataques externos, pero dentro de la iglesia ocurren también algunos ataques internos. Pero Dios le quiere mostrar a la iglesia que aunque pase todas esas dificultades en la historia, Dios está al control de su iglesia y que esa iglesia triunfará al fin del tiempo. Éfeso, la primera iglesia, capítulo 2, versículo 1. Esa primera iglesia, hermanos, la iglesia que se le conoce como la iglesia pura, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia que es el caballo blanco del Apocalipsis. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 6, vamos a encontrar que esta iglesia de Éfeso representa el caballo blanco del Apocalipsis, esa iglesia que salió venciendo para vencer. Pero esa iglesia, Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, Jesús le dice algo importante. Miren conmigo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. A esa iglesia pura, a esa iglesia apostólica, el Señor le dice, ¿sabes qué? Estás yendo en el camino incorrecto. Arrepiéntete, da media vuelta y haz tus primeras obras. Vuelve a ese primer amor de la iglesia primitiva. Ama a Dios, pero ama a tu prójimo también. Que esa relación horizontal se pueda ver también de manera vertical dentro de sus hermanos. Esa iglesia representa el periodo histórico del año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo con la muerte de Juan. Eso está en todo el libro de historia. Pero luego pasamos a la segunda iglesia. Capítulo 2, si ustedes miran conmigo, versículo 8 en adelante. Yo quiero que estén siguiendo allí, por favor, capítulo 2, verso 8. Y se llama la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna es el caballo rojo del Apocalipsis. Y el rojo simboliza sangre. Es el tiempo en el cual comienzan las persecuciones. Primero fueron las persecuciones de los judíos. Fueron los judíos los que persiguieron a Pablo, azotaron a Pablo. Pero ahora, después del año 100, se levantan los emperadores. Nerón, antes del año 100, Nerón en el año 67 dio la orden de decapitar a Pablo y a crucificar a Pedro, año 67. Luego Domiciano, año 95, da la orden de desterrar a Juan a la isla de Patmos. La iglesia de Esmirna dice allí en el capítulo 2, versículo 8, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mira cómo el Señor conocía su iglesia. Él sabía que la iglesia estaba pasando persecución. Él sabía que la iglesia, muchos estaban muriendo. Y él dice, mira, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Por tanto, ten paciencia. Ten fe, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días o 10 años, del año 303 al 313. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese fue el periodo de la historia del año 100, desde la muerte de Juan hasta el año 313, con el edicto de tolerancia de Milán. Eso está en todo el libro de historia. Ese fue el año en el cual este periodo estaba caracterizado por las cruentas persecuciones a las que fueron sometidas los cristianos. Si hoy tú y yo estamos pasando alguna prueba de familia, de salud, de trabajo, seamos fieles hasta la muerte, que el Señor nos dará la corona de la vida. Ahora llegamos a la tercera iglesia, y la tercera iglesia se llama Pérgamo. Éfeso significa deseable. Esmirna significa mirra, fragancia. Pérgamo significa altivez, orgullo, autosuficiencia. Capítulo 2, y vamos a verlo juntos brevemente, que ya la estudiamos el miércoles también. Dice el versículo 12, miren conmigo en sus Biblias, por favor, capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto.
Y si ustedes ven, siempre dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que pasa en tu vida. Pérgamo era una ciudad muy importante en Asia Menor. Tenía una gran biblioteca de 200,000 libros. Pérgamo, después de Alejandría, era la ciudad que mejor estaba preparada. Pero para ese entonces, ya las persecuciones estaban bajando de parte de los romanos, y entonces lo que está viendo es una unión entre iglesia y Estado. Cuando el imperio romano empieza a decaer en el 476, entonces el obispo de Roma empieza a surgir con poder. Y cuando eso empieza a ser, entonces hay un sincretismo, hay una unión de iglesia con Estado. Y cuando esa unión se empieza a dar, entonces llega el momento de la iglesia comprometida. Aquella iglesia fiel, aquella iglesia que predicaba con poder en el nombre de Jesús, que mantenía su palabra, sus mandamientos, ahora baja esos principios, esos estándares que había tenido. Vayan conmigo al capítulo 2 y versículo 13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En Pérgamo estaba la adoración al dios Zeus, dios más importante de los romanos. Pero también estaba la adoración a Esculapio, que era el dios de la medicina. Los que están en el ramo de la medicina han visto que hay una vara y en esa vara hay una serpiente enroscada. Esa adoración comenzó allá en Pérgamo, alrededor de los años 300 al año 200 antes de Cristo. Y un doctor muy famoso se llamaba Galén. Y Galén le llaman el padre de la medicina. Y de ahí para acá a los doctores se les llama galenos, porque surgió en Pérgamo. Entonces, ¿por qué era el trono de Satanás? Porque allí se dio esa mezcla entre Zeus y Esculapio. Y esa serpiente, que para los cristianos significaba Satanás, porque es la serpiente antigua, esa serpiente llegó a ser el objeto de adoración de parte de las personas de Pérgamo. Hermanos queridos, tristemente hubieron dos grupos allí en Pérgamo llamados los balamitas y los nicolaitas. Estos dos grupos, Balaam del Antiguo Testamento, Nicolás del Nuevo Testamento. Ustedes lo saben los dos. Balaam fue cuando el rey Balac lo llamó para que pudiera llevar a los israelitas a la destrucción, pero Dios trajo bendición cuando Balaam quería traer destrucción sobre ellos, pero entonces dijo, vamos a hacer una gran fiesta, y en esa gran fiesta se hizo sacrificio y se comió alimentos ofrecidos a los ídolos, y luego después de eso hubo fornicación de los hijos de los hombres con los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y entonces esa mezcla trajo destrucción al pueblo de Israel. En ese día murieron 24,000 varones de Israel. Eso es de Balaam. Y luego viene Nicolás. Nicolás fue uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6, allí lo pueden encontrar. Nicolás significa Nike, de ahí viene la palabra Nike. Y Nike quiere decir victoria. Laos, pueblo, la victoria, la derrota, la conquista del pueblo. Todo lo que tenía Satanás era el plan de poder destruir la fe genuina del pueblo de Dios. Estos dos grupos trajeron contaminación a la iglesia, y es lo que se conoce como la iglesia comprometida, que va desde el año 313 hasta el año 538, cuando surge el obispo de Roma. La Roma imperial cae, y al caer la Roma imperial por los pueblos bárbaros, entonces surge el obispo de Roma. Había muchos obispos. Si usted ven en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo 3 dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Y ese obispo sea marido de una sola mujer, que tenga bien su casa, que no le dé al vino, que tenga una vida recta, de buen testimonio, que sea hospedador. Esas son las cualidades de un obispo.
Pero no solamente había obispo en Roma, había obispo en Alejandría, había obispo en Antioquía, en Jerusalén, pero el de Roma fue apoyado por el Imperio Romano. En este periodo de paz para la iglesia cristiana es que se introducen los cambios de las verdades esenciales de las Escrituras. Satanás, sin poder destruir a la iglesia desde afuera, ahora ¿qué hace, hermanos? Se introduce dentro de ella. En este periodo es el caballo negro del Apocalipsis. ¿Y por qué es el caballo negro? Porque es el momento en el cual no hay palabra de Dios. La palabra de Dios es escondida. Y la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Si no hay palabra, no hay luz. Y si no hay luz, entramos entonces en una época de oscuridad. Y eso fue lo que ocurrió en ese periodo. Fue lo que conocemos como la Edad Oscura. Hermanos, el ministerio de Cristo en favor de su pueblo fue reemplazado por un ministerio sacerdotal en esta tierra. La salvación, que solamente era por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, fue reemplazada por requerimientos de la iglesia. Todo libro de historia te muestra que en ese periodo es cuando comienza la adoración a los santos. En ese periodo es que comienza el momento en el cual hay que pagar para ser salvo. Que la salvación ya vendría a ser parte de cuánto tú depositas en el cofre de la iglesia. Empiezan las romerías, empieza que tú tienes que hacer algo para ser salvo. Es en ese periodo de la Edad Oscura. Y ahora nos lleva a la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Tiatira, gozo en sus labores. Tiatira no era una iglesia grande como la de Pérgamo, no era una ciudad grande como la de Pérgamo, como la de Éfeso. Tiatira era una ciudad muy chica. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ir al capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, verso 18. Aquí fue donde dejamos el miércoles, así que ya vamos a entrar un poquito más en tema a partir de acá. A Tiatira estaba a 35 millas al sureste de Pérgamo. Luego se le conocía como una ciudad de refugio, donde muchas personas de Europa o de Asia venían para conseguir un trabajo, porque allí habían lo que se llaman gremios o uniones. Estaba la unión de las personas que trabajaban las telas, el bronce, el carbón y otras cosas se daban allí en la ciudad de Tiatira. El dios más importante era el dios Apolo, y allí Tiatira es conocida ¿por quién? Por Lidia de Tiatira. Busquen Hechos 16:14. Hechos 16:14, Pablo estaba predicando en Filipo, y cuando él está predicando en Filipo, había alguien que había ido a vender sus telas allá a Filipo. Y ella y toda su familia aceptó a Cristo Jesús. Eso ocurrió. Eso era que ella era de la ciudad de Tiatira. Ahora, esta iglesia se le conoce como la iglesia mártir. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Apocalipsis 2, 19. Yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Algo especial estaba ocurriendo en Tiatira, que viene de la contaminación de la edad oscura, de la edad media. Y entonces, al comienzo sí hay persecución, sí hay maltrato acerca de los que ahora están dentro de la iglesia contra los fieles de Dios. Pero al final de ese periodo de Tiatira, algo empieza a ocurrir. La Biblia dice que sus obras postreras eran mejor que las primeras. Pero versículo 20, algo importante dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, Balaam, Nicolás, y ahora se une Jezabel. Recuerde que son símbolos. Simbólicamente eran personas, un grupo de personas que se habían apartado de la verdad de Dios, de su palabra,
y que tristemente este grupo ahora llevaba a una parte de la iglesia a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y de la fornicación. Jezabel puede ser que era una mujer importante allí en Tiatira, o puede ser que era un grupo importante, pero dice que esta mujer llamada Jezabel tenía el don de la profecía. Dice que profetizaba. Ella no hablaba en contra de Dios, ella no hablaba en contra de su palabra. Ella solamente profetizaba y solamente decía: Dios me mostró, Dios me dijo. Pero todas sus enseñanzas eran en contra de los principios de Dios. Hermanos, si tú y yo queremos ver cómo Dios nos habla a través de su palabra. Es la única manera fiel y eficaz y poderosa que tú y yo podemos tener. Dios nos habla a través de su palabra. Pero tanto los balamitas como los nicolaitas y ahora Jezabel, ellos no estaban basados en la palabra. Quiere decir que no eran profetas verdaderos. Todo profeta verdadero habla en el nombre de Jehová y recuerda las cosas de Jehová. Me da temor en estos días, fuera y dentro de la iglesia también, tristemente, en algunos lugares. Muchos se levantan: Dios me ha mostrado, Dios me ha dado algo nuevo, tengo nueva enseñanza. No, mis hermanos queridos, tengamos cuidado. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su palabra sigue hablándonos hoy, como también hablaba a su iglesia en el tiempo de Juan. Tengamos cuidado cuando alguien aparece como Jezabel, que dice: el Señor me habló, el Señor me mostró, y que las cosas no sean de acuerdo a los principios bíblicos. La Biblia dice: por los frutos los conoceréis. Y tristemente lo que pasaba en Tiatira era que habían gremios, habían uniones. Estaban la unión de todas las personas que trabajaban en las telas, en los textiles. Estaban los que trabajaban en el bronce. Y estas uniones, una vez al año, hacían sus festividades. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros vivíamos en nuestros campos, en nuestros pueblos, allá en nuestros países, yo no sé si ustedes recuerdan, se hacían fiestas del patrono de San Isidro, y la fiesta de San Isidro traían cosas allí para San Isidro, y luego había la fiesta de la Virgen del Carmen, y traían cosas y fiesta para la Virgen del Carmen. Había una procesión, iba una banda allí marchando, y al final de ese día sacaban las cosas y comían. Y después de eso, bebidas. Y después de eso, lo más triste era que los hombres terminaban con otras mujeres que no eran sus esposas, y estas damas terminaban con otros hombres que no eran sus esposos. Eso lo vimos nosotros, yo lo vi en mi pueblo muchas veces. Eso es abominación contra Dios. Eso no lo aprobaba Dios. Y eso es lo que Dios también hoy quiere, que si tú y yo somos fieles a Él, nos mantengamos fieles en sus principios, pero también fieles en los principios morales que Dios nos ha dado a nosotros. Dios quiere tener un pueblo fiel y preparado para su pronto regreso. La iglesia mártir, ese es el tiempo de Tiatira. Va cuando el poder de Roma surge en el año 538 hasta el año 1517, comienzo de la Reforma. ¿Sí ven? Con el poder de Roma, edad oscura, no palabra de Dios. Pero al final, para el año 1517, Dios resurge. Juan Hus, Calvino, Martín Lutero, con las 95 tesis. La iglesia se une con el Estado, ¿en qué año, hermanos? Año 538, cuando Justiniano declara que el obispo romano es obispo de obispos, sentador de doctrinas y perseguidor de herejes. Eso está en cualquier libro de historia. Cuando el emperador le da todo el poder al obispo de Roma, y aquellos que estudiaban la palabra, aquellos que se reunían en casas, empezaron a ser perseguidos. Empezaron a ser llevados presos. Y Dios, su misericordia, Dios siempre ha tenido su pueblo, porque es Dios el que anda en medio de su iglesia. Y Dios tenía a Pedro Baldo, formó un grupo llamado los valdenses. Ellos se fueron al norte de Italia y allí ellos hicieron sus viviendas y allí estudiaban la palabra de Dios, memorizaban parte del Nuevo Testamento y de los escritos de Pablo. Cuando ellos bajaban
a las ciudades, ellos traían hojitas. Traían hojitas de que la salvación era solamente en Cristo Jesús, de que Él era el único que podía perdonar pecados, que los 10 mandamientos estaban vigentes. Y esas hojitas ellos las colocaban en las bolsas de granos, de arroz, frijol. Ellos cultivaban la tierra en las montañas, bajaban con los granos y esos granos ellos vendían en la ciudad. Y alguien decía, deme 10 libras de granos. Ellos dejaban una hojita nada más dentro de esa bolsa, pero alguien se dio cuenta y lo informó a los romanos. Y entonces, de ahí en adelante, empezaban con un cuchillo a cortar las bolsas. Y cuando cortaban las bolsas de grano, salían partes de los escritos bíblicos. Y entonces los pobres valdenses que los encontraban, los llevaban presos. Fue un tiempo de persecución. Yo no sé si tú viviste algo en tu país, en El Salvador, México, pero en Colombia, más o menos en los años 40, cuando mis padres conocen el mensaje, mi madre es la hija mayor, ellos iban a dar estudios bíblicos a las afueras en un campo, así como ustedes, creyentes, fieles, amorosos del Señor, seguidores de la palabra. Venían del trabajo, alistaba mamá, mi abuelita y mi mami, y se iban a dar un estudio bíblico. Y cuando ellos estaban dando el estudio bíblico, de repente un día esas láminas de zinc, yo no sé si hemos vivido en esas casitas que las láminas son de zinc, y esas láminas empezaron a sonar de piedras. Saquen a esos hombres, ellos son evangélicos protestantes, sáquenlos, no los queremos acá. Y salió el señor de la casa, dice mamá, y les dijo, mira, son buenas personas, ellos no le hacen daño a nadie, ellos son seguidores de la palabra, por eso no los queremos, porque están trayendo la Biblia. Aquí tenemos sacerdote, aquí tenemos iglesia, no queremos evangélicos en este pueblo. Así que el Señor rápidamente le dice a mi abuelo, la puerta de atrás, el platanal y escápense. Por allá más de una vez, mi mamá, mi abuelita y mi abuelito se escaparon por esa puerta porque solamente estaban explicando la palabra de Dios. Yo no sé si alguno de sus padres vivieron esa experiencia, pero antiguamente no había Biblia. Nadie tenía la Biblia como la tenemos hoy. Y eso fue lo que se vivió en esa época. Y es algo que se le conoce como la Inquisición, los tiempos de más persecución a los hijos de Dios. Y ahora llegamos a la iglesia de Sardis, quinta iglesia de Asia Menor. Sardis, vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 2, final, parte del capítulo 2. Por favor, miren conmigo, iglesia de Sardis. En la iglesia de Sardis ocurre algo especial. Miren conmigo, por favor. No, vamos al capítulo 3. Capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Por favor, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis, lo que queda, eso significa Sardis, lo que queda. De esa iglesia protestante que salió con fuerza predicando la palabra de Dios, vino quedando un grupo, pero tristemente ellos también se apartaron de esos principios bíblicos. Allí estaba Cibeles, que era una de las diosas importantes de Sardis, madre de los dioses, carrera de obstáculos que terminaban con orgías. La inmoralidad continuaba en estas ciudades. Si ustedes ven acá, pueden ver bien acá, sobre estas montañas estaba la ciudad de Sardis, 500 metros de altura. Sardis se sentía confortable, cómoda, porque no había quien entrara a Sardis. El rey Creso ordenó que esa ciudad se construyera allá arriba como rodeada de una muralla, una roca que nadie la pudiera conquistar. Ellos se sentían seguros, pero ¿saben? 2 veces cuenta la historia que fue conquistada. Al principio, ellos eran orgullosos de esa ciudad. Todo iba bien en esa ciudad, era próspera. Todas las cosas le salían bien en Sardis. Pero en el año 500 vino Ciro y apostó a varios soldados aquí en la base de la montaña. Esos soldados empezaron a vigilar, a mirar cómo era la vida, a qué hora salía la gente, qué hacían, quién se descuidaba y dejando la puerta abierta. Una noche, el soldado de Ciro se dio cuenta dónde estaba una puerta pequeña aparte de la puerta principal.
Y por esa puerta pequeña que ellos no vigilaron en ese día, entró Ciro, los soldados de Ciro, y tomaron a Sardis y la destruyeron. Y por eso es que dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, mira, sé vigilante. No como los soldados, no como la guardia de Sardis. Y todo el mundo sabía que Sardis había caído, que Sardis ya no era esa ciudad poderosa, porque había sido destruida. Entonces le dice a esta iglesia, por favor, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Les recuerda a Sardis, ustedes fueron tomados un día por Ciro y sus soldados. Recuerden que así mismo voy a venir yo como un ladrón. ¿Sabe el dueño de casa a qué hora viene el ladrón? No. ¿Y cuándo es que, no sé si a alguien lo han robado en algún momento, pero si algunos hemos sido robados en algún momento, fue en el momento que nos descuidamos? Tristemente llegamos a California hace unos más de 10 años, dejamos las bicicletas, pensábamos que estábamos en Chicago en una área tranquila y dejamos las bicicletas afuera y nos levantamos al otro día y ya no estaban. Alguien nos había visitado. No habían ladrones, lo que pasa es que las cosas que se perdían no aparecían. Y nosotros nos confiamos. Las cosas más tristes que pasan para que te entren a tu casa es que tú no tranques la puerta. No trancas la puerta del carro y sale después y no lo encuentra. Eso es lo que dice el Señor. Mira, por favor, sé vigilante. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando tú y yo no estamos orando, cuando tú y yo no estamos yendo a la palabra, cuando tú y yo no estamos viniendo a la iglesia, allí es donde el enemigo trae destrucción a nuestras vidas y a nuestras familias. Ahora a esta iglesia se le conoce en el periodo de la Reforma, año 1517, cuando Lutero coloca las 95 tesis en el Palacio de Gutenberg, hasta el año 1798, cuando General Berthier toma preso al Papa Pío VI. Ahora, en este periodo es que se acuña el término, ¿qué, hermanos? Ayúdenme. Protestante. ¿Y qué es protestante? Protestar. ¿Contra qué vendría a protestar este periodo de la iglesia? Contra las falsas enseñanzas, contra el pago de indulgencias. Contra todo eso se levantó este grupo de hermanos protestantes. Y el líder de ellos fue Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico que, leyendo el libro de Romanos, vayan conmigo brevemente, hermanos, libro de Romanos, esto es lindo, hermanos. Cuando él lee en el libro de Romanos capítulo 3, él encuentra que el hombre es justamente justificado solamente por los méritos de Cristo Jesús. Él se azotaba, él se levantaba a las 4 de la mañana a orar, él hacía romerías, iba de rodillas a todos los lugares, pero él no tenía paz. Él se iba a una biblioteca donde encontraba literalmente una Biblia encadenada. La Biblia estaba encadenada, Lutero venía, la sacaba y pasaba horas estudiando. Llegó el momento en que él tenía que ir a Roma. Y esa fecha que él le tocó ir a Roma, había leído lo siguiente, Romanos capítulo 3, por favor, versículos 23 y 24. Romanos 3, 24, esto estaba en la mente de Lutero. Dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero solamente somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto vale la salvación? Nada, gratis, free, 100%, 100% gratis. No es que Dios hace una parte y yo tengo que hacer otra parte. Algunas veces he escuchado y aún en nuestras iglesias, la salvación es como 2 remos. No, la salvación es gratuita en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo único que tú y yo ponemos? Ante esa cruz, lo único que tú y yo ponemos son nuestros pecados. No hay justo ni aún uno. Por lo más que ayunes, por lo más que ores, por lo más que te laceres, te castigues, no hay ningún mérito en tus obras.
Lutero lo entendió de esa manera. Y Lutero dijo, somos justificados, somos perdonados gratuitamente sin ninguna obra. Por lo tanto, cuando él estaba subiendo las escalinatas de la iglesia de San Pedro en Roma, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo yo voy a subir estas escalinatas de rodillas? Se levantó y se fue de una vez y dejó sus votos romanos y empezó la Reforma Protestante 31 de octubre de 1517. Este año, 31 de octubre de 2017, serán los 500 años de la Reforma Protestante. Este año, 31 de octubre, Martín Lutero, guiado por el Espíritu de Dios, colocó las 95 tesis en el Palacio de Gutenberg y luego fue llevado a una dieta o a una corte. Y seamos sinceros, en la mayoría no nos gusta ir a corte y ojalá no tuviéramos que ir a corte. Pero ¿qué dice el Señor? No os preocupéis por lo que habéis de hablar. El Señor nos dará palabras. Y allí está Lutero. Le muestran los escritos. Le dice Lutero, ¿tú escribiste esto? Sí. ¿Te retractas de todo lo que has escrito? No. Lutero sabía que lo que había sobre él era un decreto de muerte. Él sabía que ya sus otros contemporáneos habían muerto. Ya había muerto Juan Hus, Jerónimo, y entre el prelado que estaba allí decían que se queme a Lutero y que sus cenizas sean echadas al río Rin. Lutero permanecía tranquilo, con su Biblia en su mano, y él les dijo, si ustedes me comprueban que mis escritos están equivocados, pero me lo comprueban con la palabra de Dios, yo me retracto. Y le dijo en esos momentos, hizo una oración, ayúdame Dios para poderme mantener fiel hasta el día de mi muerte. Martín Lutero, Dios le preservó su vida y Martín Lutero fue el instrumento que Dios usó para traducir la Biblia, el Nuevo Testamento, a la Biblia en latín, al alemán, perdón. Es él el que traduce la Biblia al alemán y es él que Dios lo usa para luego toda Europa sea llenada con la palabra de Dios y comenzó ese gran movimiento protestante. Y allí entonces en 1620 Dios trae a los peregrinos. Hermanos, los peregrinos no vienen aquí a buscar un mejor trabajo. Ellos no vienen buscando los dólares. Ellos no vinieron a hacer la fiesta del pavo a este país. Ellos vienen buscando libertad religiosa. Libertad para adorar a Dios. Libertad donde ellos pudieran solamente estudiar las Escrituras. Y estos peregrinos vienen con la oración, con el estudio de la palabra y con libertad de conciencia. Con eso comienza este país. Pero tristemente ustedes pueden ver que ya no se ora en las escuelas, ¿sí? Ya tampoco se estudia la palabra. Y tristemente, muy pronto, tu conciencia y mi conciencia va a querer ser violada por las leyes de este país. Hermanos queridos, en esa época de la iglesia de Sardis, de la quinta iglesia del Apocalipsis, viene la restauración de la verdad. Y gloria a Dios, porque es Jesús el que camina en medio de su iglesia. Es Jesús que está al control de su iglesia. Vamos a hacer un estudio breve. En el año 1400 es la edad oscura, no hay palabra de Dios. Pero Dios tenía a los valdenses y los valdenses tenían la Biblia. Luego vino Juan Hus. Es necesario que haya obediencia a la palabra de Dios. Y luego viene Martín Lutero. Martín Lutero dice, sí, obedezcamos, pero crezcamos en la gracia. Y luego viene Calvino. Juan Calvino dice, tenemos que haber un crecimiento espiritual en el Hijo de Dios. Y luego vienen los anabaptistas, y los anabaptistas estudiando encuentran que el bautismo es por inmersión. Y entonces allí comienza el bautismo por inmersión una vez más. Luego Dios levantó a Juan Wesley. Juan Wesley dice, es necesario que haya una consagración en el pueblo de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios sea distinto a las cosas del mundo. Y luego de allí, y ustedes saben bien que la hermana White viene de ser metodista,
porque Juan Wesley es el fundador de los metodistas, y luego Dios levanta a Guillermo Miller, que era un bautista, predica la segunda venida, y luego Dios levanta el gran movimiento adventista con el mensaje del sábado, el estado de los muertos, la reforma pro salud y la segunda venida de Cristo Jesús. Llegamos a la sexta iglesia en la cual estaremos terminando esta mañana, Filadelfia. Filadelfia es la iglesia, la última iglesia del desierto. Una iglesia nueva, joven, muy amorosa, por eso se llama Filadelfia, que es la iglesia de amor fraternal. Filadelfia está compuesta de Fileo, Delfo. Fileo, amor, Delfo, fraternal. Era la iglesia de amor fraternal. ¿Por qué se le llamó Filadelfia? Ataulo II era el rey. Eumenes era su hermano menor. Eumenes era el comandante del ejército. Eumenes conquistaba tierras. Eumenes era prácticamente la persona más importante ahí en Filadelfia. Para ese tiempo no se llamaba Filadelfia. Entonces, algunos le decían, Eumenes, ¿por qué no tomas tú el poder? ¿Por qué tú no eres el rey nuestro? Él le dijo, no, quien está al frente es mi hermano. Yo lo amo, yo lo respeto. Eumenes no hizo daño a su hermano en ningún momento. Y ya cuando Ataulo II estaba para morir, le colocó por nombre a esa ciudad Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Es la iglesia que ustedes pueden ver conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 3. Por favor, capítulo 3. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede, que hermanos, cerrar. He puesto delante de ti una puerta abierta. Filadelfia era la última iglesia del desierto. Filadelfia era el camino por el cual pasaban las personas para Galacia, para Frigia. Ese era el puente. Era una ciudad muy abierta, una ciudad que permitía tanto el comercio como también otras personas que venían de otros lugares. Es la iglesia que se le conoce como la iglesia que, hermanos, misionera. Es la iglesia que Dios permite que se abra una puerta para la predicación del evangelio. Este periodo de la iglesia de Filadelfia va de 1798, cuando General Berthier toma preso al Papa Pío VI y lo lleva a Francia. En ese periodo, que es Apocalipsis capítulo 13, cuando en un momento estudiemos Apocalipsis, vamos a ver que allí hay una herida aparentemente mortal, cuando es llevado preso a Francia. No hay sacerdote, no hay obispo en Roma. Entonces Filadelfia surge con ese poder de la predicación del evangelio a través de la palabra de Dios. Y ese periodo nos lleva hasta el año 1844 con el inicio del juicio en el cielo. Es la iglesia misionera. En este periodo la iglesia cristiana surge con gran poder y la predicación de la gran verdad bíblica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se produce en muchos lugares en forma simultánea. Hermanos queridos, ya no hay persecución por la palabra. Allí se organiza la Sociedad Bíblica Británica, año 1804. Con la Sociedad Bíblica, las Biblias empiezan a ser publicadas por muchos lugares. Y entonces surgen predicadores como Jonathan Irving, John Whitehill, Guillermo Miller. Y estos grandes predicadores traen un despertar, es lo que se le llama como el Great Awakening, el gran despertar en Estados Unidos de Norteamérica. Y Dios abre una puerta, y es la puerta misionera. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 27. Libro de Hechos, capítulo 14, versículo 27. Hechos 14, 27. Miren, hermanos, para ese tiempo se habían cumplido las señales que Jesús había hablado de la venida de Cristo, que el sol se oscurecería, que las estrellas caerían del cielo, que un gran terremoto ocurriría. Esas señales eran claras de la venida de Jesús. Y entonces se levantan estos grandes predicadores. En el año 1831, Guillermo Miller inicia su predicación de la segunda venida de Cristo, despertando el gran movimiento adventista. Manuel Lacunza en Chile. Luego va William Carey a la India.
David Livingstone a África, misioneros, todos ellos llevando la palabra de Dios. Y mira lo que dice Pablo en Hechos 14:27, por favor. Hablando de la puerta abierta, porque esta es la iglesia misionera de Filadelfia. Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cómo Dios había abierto la puerta para la predicación del evangelio a los gentiles. 1 Corintios 16:9. Otro texto más. 1 Corintios 16:9. Dice así la palabra de Dios. Pablo está diciendo, está orando, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los que se oponen. Pablo decía, se me ha abierto una puerta grande y eficaz para la predicación del evangelio. Otro texto más, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Libro de Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice así en cuanto a la puerta que se abre para la predicación del evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La predicación del evangelio estaba encontrando puertas abiertas, y yo le doy gloria a Dios porque yo sé que su hogar se abrió un día para la predicación de la palabra. Yo sé que tu hogar también se abrió un día, su hogar. Mis abuelitos abrieron su hogar hace muchos años atrás, y porque esa puerta estuvo abierta para la predicación de la palabra es que yo estoy aquí predicando su palabra. La puerta misionera se abrió, y esa puerta misionera dice que nadie la puede cerrar, nadie. Y por eso es que en esta tarde tenemos amigos y amigas acá, porque yo sé que tú y yo estamos llegando a esos hogares porque la puerta sigue abierta para la predicación de la palabra. Ahora, ¿cuántos estamos compartiendo eso? Y quiero terminar en esta mañana con el último mensaje que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia. Esto es importante, hermano, hermana. Muy importante, versículo 11. Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Después de todo el servicio, después de todas las pruebas que pasó la iglesia del Señor Jesús, unos se enfriaron, otros se mantuvieron allí, que no querían seguir su obra. Entonces el Señor les dice, ¿saben? Retenga, por favor, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. ¿Cómo? No hay corona sin espinas. No hay corona sin servicio. No hay corona sin entrega a Dios, sin devoción a Dios. ¿Y cómo puede ser que si tú no retienes lo que tienes vas a perder tu corona? Voy a ponerle los siguientes ejemplos. Esaú perdió su lugar con Jacob. La Biblia nos dice que Rubén, el primogénito de las tribus de Israel, el primogénito de Jacob, perdió su primogenitura con Judá. Judas Iscariote perdió su lugar con Matías. Saúl perdió su lugar con David. El pueblo de Israel perdió su lugar con la iglesia de Jesucristo que él fundó. Que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu lugar de servir a Dios, porque si tú y yo no servimos, entonces alguien va a tomar nuestro lugar. Mateo capítulo 21, versículo 43, para terminar en esta mañana. San Mateo capítulo 21, 43. Y esto debe llegarnos aquí a nuestra iglesia de Quini, a cualquiera que nos esté viendo, porque es triste. Con el mensaje de la Odisea nos vamos a tener que despertar, que es el miércoles. Hermanos queridos, nos vemos bien aquí cada sábado. Muy lindos. Pero yo no sé cómo está tu integridad durante la semana. Dios la conoce. Yo no sé cómo está tu vida con Dios. Porque los nicolaitas, los balaamitas, Jezabel y todos ellos tenían su manera de practicar la idolatría. Pero hoy también hay idolatría moderna. Todo lo que toma el lugar de Dios en tu vida es idolatría. Todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida
sea el trabajo, el dólar, esos verdes que tantas veces estamos allí detrás de ellos. Si tú te mueres por ellos, eso está tomando el primer lugar que debe tener Dios. Yo no sé cómo está tu vida en la semana. Hermanos queridos, no basta con conocer a Jesús. Hay que permanecer en Él y hay que compartir de Él también. Hermanos queridos, hemos llegado a un momento en que si no retenemos lo que tenemos, lo vamos a perder. Alguien va a tomar nuestro lugar. Ya lo vimos. Saúl estaba contento de estar como rey, pero no hizo lo que Dios pidió y David tomó su lugar. El pueblo de Israel no hizo lo que Dios le pidió, que fuera luz a las naciones. Entonces Dios levantó una iglesia y eso es lo que dice San Mateo capítulo 21. Recuerde, San Mateo 21, yo le pido que tú lo leas en casa porque eso es para la iglesia hoy. Dice el Señor, yo tenía una viña. Esa viña yo la cuidé. Esa viña yo la aboné. Hice todo por esa viña. No le faltó nada. Le mandé mensajeros. Pero esos mensajeros los apedrearon, los maltrataron. Y por último dice que les envió a su hijo. Y cuando su hijo vino, dijeron, versículo 37, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y entonces dice que lo tomaron, lo echaron afuera de la viña y lo mataron. Wow, Israel. Y luego versículo 41 para ir terminando, le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y entonces arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Y entonces Jesús los mira y les dice, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de ustedes, Israel. El reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca mucho fruto. Hermanos queridos, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona de salvación. Hermanos queridos, Esaú perdió su corona con Jacob. Rubén perdió su lugar con Judá. Judas Iscariote perdió su lugar. Israel perdió su lugar. Hermanos, esta es la iglesia verdadera. Esta es la iglesia que ama a Jesús, que guarda sus mandamientos, que espera su pronto regreso. Pero cuidado, que la iglesia triunfará. Pero la pregunta es, ¿triunfarás tú? ¿Triunfarás tú? ¿Triunfarás tú? Yo quiero triunfar ese día. Yo quiero ese día poderle decir, Señor, aquí estoy y los frutos que tú me has dado. Hermanos queridos, hoy es el día de reconsagrarnos a Dios. Hoy es el día de volvernos a hoy, porque toda la promesa del Apocalipsis es que Él viene pronto. Eso es todo lo que tú encuentras en Apocalipsis 1:7. Aquí vengo pronto. Retén lo que tienes. Mira, vendré como ladrón en la noche. El Apocalipsis te habla, vendré pronto y yo vendré por mi pueblo y lo llevaré una vez más a vivir en el cielo. Hoy es el día de reconsagrarnos a Dios fielmente. Hoy es el día de poder decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero consagrarme a ti una vez más. Yo quiero volverme de todo corazón a tu palabra, a tu mensaje adventista. Pero también quiero llevar frutos. Quiero servirte fielmente para que nadie tome mi lugar. Si en este corazón, en este día, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y deseas poderle decir, Señor, acá estoy. Quiero que me reavives una vez más. Quiero que me renueves. Quiero que me hagas caliente en el Señor, porque el mensaje del miércoles es ese. Qué lindo que pudiéramos venir el miércoles también, porque el miércoles el Señor va a hablar a través de esa última iglesia de la Odisea. Hermano, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé de lo que tú estás participando, pero hoy es el día de venir al Señor. Hoy es el día de consagrarnos, hoy es el día de poder centralizar a Jesús en nuestra vida
que nos transforme y que con gozo le estemos sirviendo cada día de nuestra vida. Si así es tu deseo en esta mañana, quisiera colocarse en pie, quisiera decirle: Señor, acá estoy. Tú me conoces mejor que nadie. Tú, Señor, gracias porque tú me das una nueva oportunidad para reconsagrarme. Hermanos queridos, no dejemos pasar más el tiempo. Retengamos lo que tenemos, vivamos lo que tenemos y Dios va a volvernos al primer amor. Dios va a volver a fortalecernos en nuestra fe. Y si estamos pasando por pruebas, yo sé que el hermano Juan Garay lo operan el lunes una vez más. Ha estado tiempo atrás en el hospital, fue operado hace quizás mes y medio, 2 meses. Otra operación no es fácil, pero yo sé que él va a ser fiel y le seguirá sirviendo al Señor. Ayer estaba aquí en Cleveland, en el Hospital Metodista de la Walls, y allí está mi hermana Norma, orando con ella. Su esposo también, Robert, está malito. Pude visitarles esta semana. Y cada familia que yo puedo visitar, les digo: retén lo que tienes. Sé fuerte, sé fiel, que el Señor tiene un lugar para ti en la Canaán celestial. Esa es la promesa para nosotros esta mañana. Que sigamos fieles al Señor, que le amemos, pero que le sirvamos también. Porque Dios tiene mucho pueblo allá afuera. Y Él quiere que no solamente tú, ni yo vayamos solos al cielo, que tú y yo invitemos a alguien más para ir con nosotros al cielo. Que al cantar este himno, si tú deseas consagrarse a Dios fielmente, al cantar este himno, tú y yo podamos pasar acá al frente y podamos decirle: Señor, a tus pies me postro en este día para aprender más de ti y para volver a ese primer amor. Hermanos queridos, es el Espíritu Santo el que está llamando. Es el Espíritu Santo que está orando. Hermanos queridos, si no llevamos fruto, alguien puede tomar nuestro lugar. Saúl no dio los frutos, David tomó su lugar. Esaú no dio los frutos, Jacob tomó su lugar. Hermanos queridos, Dios es glorificado porque tú llevemos mucho fruto. Hermanos, son 3 meses que llevamos acá. He conocido a muchos de ustedes, he podido reanimar a muchos, visitar a muchos. Pero el gozo más grande está cuando yo llego a Juanitos y poder platicar con Aarón, con María, con Axel, con Lupita, con Alondra, sus hijos. Reunirlos en un estudio bíblico en su casa. Ellos viven ahí en el 105 de la Eastern. Cuando ustedes pasen por ahí, oren, hagan una oración por esta familia, que yo no sé si María está aquí en esta mañana, pero María ya nos ha estado acompañando varios sábados. Hermanos queridos, Dios nos está llamando.
Sí, a cumplir un ministerio en la iglesia, pero a cumplir nuestra misión allá afuera. Aquí es un ministerio, aquí ministramos, pero la misión está afuera. Así como tú y yo hemos venido a Jesús, Jesús te dice en esta mañana, ve. Él dice así, Padre, como tú me enviaste a este mundo, así yo los envío a ellos. Gracias a Dios por mi hermana Facundo, Susana y Tony. Ellos han comenzado un grupo pequeño. 3 semanas llevan en el grupo pastor. La primera semana creo que hubo 7, la segunda semana ya hubo 9 y esta semana pasada pasaron de los 10. Si usted vive allí cerca de la familia Facundo, acompáñelos cada martes, los martes 7 de la noche. Hermanos queridos, esta es una obra especial que Dios nos llama hoy. No para estar aquí ya más cruzados de brazos en la iglesia de King. No. Dios nos llama para cumplir su misión de acuerdo como Él la hizo con sus iglesias en el pasado. Su iglesia fue y será lo más precioso que Dios tenga en este mundo. Y esta iglesia triunfará. Pero Dios quiere que tú y yo triunfemos ese día. ¿Querés triunfar con el Señor? Al cantar esta última estrofa, si hay alguien más que desea decirle, Señor, que nadie tome mi lugar en esta iglesia, que nadie tome mi corona porque yo quiero triunfar en la Nueva Jerusalén, solo pasa al frente. Queremos orar y queremos reconsagrarnos a nuestro Dios en esta mañana. No deseo ofenderte, viviré para agradarte, en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma. En todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Vamos a inclinar nuestros rostros. Que al salir hoy de nuestra iglesia podamos orar por nuestros vecinos, amigos. Que esta semana continuemos orando. Yo agradezco sus oraciones. En 15 días estaremos comenzando campaña en Colombia. Tenemos una campaña grande en la iglesia central de Bucaramanga. Y luego el gozo más grande es volver a Los Ángeles. Volveré a Los Ángeles a finales de marzo. Mi esposa y yo siempre hemos dado estudios. 2 de las parejas que le dimos estudios, una de ellas nos dice, pastor, queremos que vengan lo más pronto. Querían que fuéramos en febrero, no pudimos. Al final de marzo estaremos yendo para casarlos y para bautizarlos en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios te llama también para esa obra especial. Hoy es el día. Retengamos, jóvenes, señoritas, retengamos lo que conocemos, pero compartámoslo con amor. Vivamos con amor en nuestra iglesia de King y vamos a ver que esta iglesia seguirá de victoria en victoria hasta el día de su venida. Oremos. Padre Celestial, gracias por haber hablado a nuestros corazones en esta mañana. Gracias, Padre, porque de la manera que tú hablaste a través de Juan, a través del Apocalipsis a las iglesias antiguas, también nos hablas hoy a nosotros. Aquí estamos en pie, Señor, rogando por esa unción especial de tu Espíritu. Ven, Espíritu Divino, mora en nuestros corazones. Ven, Espíritu Divino, que Dios sea la primera cosa en nuestra vida. Que Jesús, Señor, esté centrado en nuestro corazón, que estemos enamorados de Él, que pasemos tiempo con Él y que Él produzca los frutos dignos de un cristiano adventista. Señor, no queremos que nadie tome nuestro lugar. No queremos que nadie tome nuestra corona. Por eso en esta hora de pie estamos aquí, Señor, suplicando, rogando que una vez más podamos juntos volver a ese primer amor. Y que de ese primer amor nos mantengamos fieles a pesar de pruebas, a pesar de luchas. Y oh Padre, aquel día, cuando esta historia llegue a su fin, Jesús, nuestro Salvador, lo podamos ver venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos podamos decir aquel día, este es nuestro Dios.
lo hemos esperado y Él nos salvará. Oh Padre, tómanos como enteramente tuyos y bendícenos desde ahora y para siempre. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, Señor, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que podamos seguir disfrutando de estas bendiciones hasta el día de la venida del Señor. Que Dios les guarde, hermanos.